En México, la interrupción legal del embarazo es permitida en mayores de edad hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo. En Sinaloa se puede realizar el procedimiento hasta la semana 13. Sin embargo, en septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. El proyecto del ministro Luis María Aguilar fue aprobado con 10 votos a favor. Aunque el fallo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, a partir de este momento todos los jueces del país están obligados a aplicar el criterio de la Corte. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes. La capital del país fue pionera. Se legisló en la materia en 2007 y desde ese momento a la fecha se han realizado 252.760 abortos de forma legal y segura. No se ha registrado un solo deceso desde ese momento. Mientras que otro fallo de la Corte permite que en México adolescentes de entre 12 y 17 años que hayan sido víctimas de violación puedan interrumpir legalmente el embarazo sin el consentimiento de sus padres. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, ¿están a favor o en contra? Es la pregunta que estamos haciendo esta mañana aquí en el programa. Y para hablar de esto tenemos en esta mesa a Oliva López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, gracias por estar aquí. Buen día. Bienvenida, buen día. Está Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias. También tenemos. Buenos días, está María Antonieta Alcalde, directora del IPAS. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. De Latinoamérica. Y a Juan Antonio Rodríguez, médico y terapeuta sexual. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Se están cumpliendo 16 años de que se estableció esta... no sé si llamarle derecho, norma o lo que sea, pero el estatus hoy es que existe la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo. A 16 años de distancia se han realizado, me parece el último número que vi, alrededor de 60.836 interrupciones legales del embarazo. 260,000. Sí. ¿Sin una sola defunción? Sin defunción. Así es. Eso es un número importante. Sí, porque tiene que ver con la garantía de la seguridad del procedimiento, pero además es un servicio integral con consejería, con información, con seguimiento, con apoyo psicológico y, por supuesto, gratuidad en todo el proceso. Y es muy importante que las mujeres sepan que tienen este derecho y que pueden ejercerlo en situación de seguridad y de calidad técnica. Pero ¿cuántos otros abortos se llevan a cabo sin que tengan que ver, sin que estén contados? Bueno, más o menos, que no tengan que ver con justamente esto. En Ciudad de México, el hito tan importante de haber aprobado la interrupción legal del embarazo hace 16 años es que no hay necesidad de acudir a una instancia clandestina, a un aborto insalubre, porque es un derecho y pueden acudir en estas unidades de salud ambulatorias y hospitalarias de la Secretaría de Salud del Gobierno de México a realizar un procedimiento con estándares de calidad y seguridad. ¿Siguen ocurriendo estos abortos clandestinos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, la experiencia que yo tengo es que a mí me tocó desde antes del ILE y después del ILE. Y siento que las formas de hacerlo pues no han cambiado, ¿no? O sea, esa es la parte del medicamento, la parte de los legrados. Pero lo que dice la compañera es muy cierto, o sea, que sea integral, que lleguen las chavas, que se les apoye, que ellas estén seguras de lo que están haciendo, ¿no? Obviamente todo esto va partiendo del plan de vida de la mujer. Es por eso que pues es un derecho, ¿no? Porque la mujer pues tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Sabemos que los embarazos aquí en México pues más o menos en promedio son 15 años, 14, 15, 16 años, que evidentemente pues la escuela, los viajes, todo lo que tiene que ver con el plan de vida de la mujer pues se ve interrumpido. Entonces siento que anteriormente lo grave era que llegaban y se tomaban el misoprostol, el medicamento, y los legrados, pero quedaban todas mal viajadas, ¿no? O sea, la salud mental y emocional de las chavas era lo que estaba como muy en riesgo, cosa que ahora con el ILE yo siento que pues es otra cosa. O sea, es una salud muy integral que les ayuda mucho a las chavas en su calidad de vida.
Me parece que es un elemento central de los beneficios de despenalizar el aborto y reconocer que las mujeres tenemos derecho, digamos, a decidir sobre la maternidad, es que te permite prestar servicios integrales a las mujeres, ¿no? Te permite atender su salud mental, te permite ofrecerles anticonceptivos, te permite referirlas a otros programas gubernamentales en caso, por ejemplo, que se detecte violencia doméstica. Entonces, verdaderamente despenalizar la necesidad de interrumpir un embarazo existe. Las mujeres por siempre han tenido la necesidad de interrumpir un embarazo porque pone en riesgo su salud, porque es producto de una violación, porque afecta significativamente su plan de vida. Y lo que hace la despenalización, y sin duda Ciudad de México para nosotros es el ejemplo central de lo que hace es reducir la mortalidad materna, pero también reducir el número de mujeres que llegan a los hospitales por complicaciones de un embarazo, de un aborto mal practicado. Y en Ciudad de México se ha reducido alrededor del 80%, y eso además es un beneficio económico para el sistema de salud. Entonces, por donde la vea uno, por el tema de derecho, por el tema de justicia social, por el tema económico, despenalizar es el camino correcto para asegurar los derechos de las mujeres, pero también para prestar estos servicios integrales y reducir los costos de los embarazos no planeados, no deseados y de los abortos inseguros al sistema de salud. Y me parece que es muy importante entender que despenalizar el aborto hace que las que quieran, por la circunstancia que sea, tomar esa decisión de practicarse un aborto, lo pueden hacer. Y las que no, también no tienen que hacerlo. Entonces, no estás obligando a nadie a que haga algo que no quiere. O sea, un embarazo no deseado, no planeado, producto de una violación, de una falla anticonceptiva o de un calentón, no te tiene que costar ni la vida ni tu proyecto de vida. Y si tú, por cualquier cuestión, no quieres interrumpirlo, está bien, nadie te va a obligar. Al contrario, que el aborto esté penalizado, que sea algo que no puedas acceder, sí obliga a las que quieren o a buscar métodos que no son seguros o a tener que viajar a la Ciudad de México. Entonces, creo que lo tenemos que entender, y por eso yo empezaba diciendo que la pregunta no es si estás a favor o no del ILE, ¿no? Porque el ILE es la interrupción legal del embarazo, está en la ley, además hemos avanzado, la Suprema Corte ha dado claridad que no teníamos hasta hace poco en las leyes. Hay gente que no está a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y su vida. Y esa es otra pregunta y ese es otro problema. Claro, que la gente podría decir de todas maneras, no estoy de acuerdo con esa ley. Es que, a ver, porque yo creo no están que aquí, de acuerdo con esto, ¿no? Porque la gente podría decirlo, ¿no? De lo que se trata, creo que desde hace 16 años es tener la posibilidad de que quien desee interrumpir su embarazo lo pueda hacer de una manera segura. Claro. Ilegal. ¿No? Ilegal. Yo creo que es muy importante. Pero no necesariamente que sea la regla. Es decir, que solo sea la posibilidad de hacerlo legalmente y seguro. Y claro, es que yo creo que le diste al clavo. Yo creo que le diste al clavo porque el ILE es una alternativa, vaya, de muchas con las cuales ya contamos para que las chavas no se embaracen. O sea, la metodología anticonceptiva, la educación... sí, que tiene que haber un previo, ¿no? Sí, claro, tiene que haber mucho. existe todo un concepto, vaya. La Secretaría de Salud, por ejemplo, tiene servicios amigables para adolescentes, donde se incluye orientación, donde se incluyen servicios para salud sexual y reproductiva, hay servicios de planificación familiar masivos, gratuitos. O sea, todo eso es un abanico de opciones para las personas que no quieren embarazarse. Una vez que se embarazan por la razón que sea, como ya se señalaba, y deciden no continuar con el embarazo, está servicio, esta opción. Pero lo que es más importante es que se coloca en la perspectiva de salud pública, porque reduce mortalidad materna, reduce aborto inseguro y protege la salud física y mental de las mujeres. Entonces, se coloca en términos de salud pública de una perspectiva laica y de una perspectiva de derechos. Derecho a una vida libre de violencia, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud y, en particular,
al derecho a la salud sexual y reproductiva. Que de todas maneras no sigue siendo el fondo, ¿no? Aquí estamos ya... pues ahora sí que cuidando un problema enorme que era la salud de las mujeres y el problema también de que llegaban a unas clínicas terribles y tenían que hacerlo de manera pues insalubre, ¿no? Y con doctores que no estaban certificados. Pero también el fondo de las cosas es que muchas de estas mujeres llegan a clínicas clandestinas o a lugares clandestinos porque a veces en la familia o en los lugares cercanos es donde se encuentra esta presión de si yo me entero que tú, mi hija, te embarazas y si yo me entero... Entonces, esta presión familiar y social hacen que muchas veces las jovencitas acudan por miedo a ser vistas en una clínica como estas. Tenemos que tener la información también para los papás y los familiares y la gente que rodea a estas jóvenes, ¿no? Sin duda, o sea, sin duda hay un tema alrededor de la sexualidad que complejiza el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Esta idea de si te embarazas, te corro de la casa... Sí. Pero si te embarazaste y abortas, también te corro de la casa y te corro del trabajo. Y entonces hay una presión, sin duda. Y el novio. Si estás claro, o sea, como voy a decir que no es mío, que eres una cualquier... ¿no? O sea, entonces hay muchos lados. Y al final es la mujer en el centro, porque además estamos hablando de la interrupción del embarazo, pero continuar con el embarazo es una responsabilidad de por vida. Entonces esta idea de... no fuiste suficientemente responsable para cuidarte, pero sí como sociedad te empujamos a que tengas un embarazo. Entonces, quienes pugnamos por la despenalización del aborto, lo hacemos reconociendo que la maternidad debería ser siempre deseada. Y quienes pugnamos por la despenalización del aborto, pugnamos porque ninguna mujer sea forzada a ser madre, reconociendo que la maternidad es compleja y que como sociedad nos beneficiamos cuando la maternidad es deseada y en buenas condiciones. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que el aborto es un servicio de salud y que tendría que estar tratado como todos los servicios de salud. Desde la sociedad civil hemos dicho, el aborto tendría que salir del Código Penal. Es el único servicio de salud que además solo necesitamos las mujeres, que está normado en el Código Penal y tendría que pasar a ser regulado como un servicio de salud que por diferentes circunstancias las mujeres necesitan y que sea visto de manera integral, como decía la doctora Oliva, en un modelo de educación sexual, acceso anticonceptivo. Es decir, tendría 3 veces o 4 veces. ¿Cómo, perdón? Acabo de decir tendría. Claro, porque todavía... ¿Pero cómo que tendría si esto tiene 16 años? No, pero ¿qué falta? en el Código Penal. Entonces, ¿qué falta? A ver, yo lo que creo es que tenemos que entender que lo que pasó en la Ciudad de México, que fue un hito, que fue extremadamente importante, pasaron muchísimos años para que hoy tengamos 11 estados que han despenalizado el aborto. O sea, el siguiente fue en 2020 o 21. Entonces, el punto es que faltan algunos estados todavía. No, faltan 21 estados. Por violaciones donde todo el no país. hay... Sí, claro. Todo el Por país. violaciones todo el país. Sí, bueno, hay... elección, ¿no? Que Ahora, eso es lo que faltaría. Ahora, yo quiero ir, quiero ir un poco más al fondo de esto. Sí. Y yo iba para allá. O sea, a mí me parece que lo que se ha estado hablando es la integralidad del abordaje. O sea, tenemos un tema como sociedad en reconocer que la sexualidad es parte de nuestra vida y que es natural y que la podemos y la debemos ejercer con libertad, con responsabilidad, paz y el placer, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos porque necesitamos educación en sexualidad integral desde la escuela, cosa que ya se incluyó en las reformas, digamos, educativas, pero que hay que implementarlo, porque para las maestras, los maestros, pues, tienen sus propios atavismos, vamos a ponerlo así, o arañas. Tienes que tener servicios para los jóvenes y las jóvenes para que puedan ejercer su sexualidad. Y tienes que tener servicios de anticoncepción, tienes que tener también servicios de aborto. O sea, es un abordaje integral y ese es de lo que hablaba Pero, a ver, María no Antonieta. existen las alternativas suficientes, la educación, las herramientas para una sexualidad responsable. Porque estamos hablando de un derecho, servicio para interrumpir el embarazo. Está muy bien, es una alternativa. Pero el antes. Pero lo deseable es que pues, no ocurra. Juan, Digo, ¿tú qué, hay como casos doctor? inevitables como violaciones y demás. Exacto, Hay casos inevitables, hay accidentes, pero también
¿qué tanto hay una responsabilidad sexual de los jóvenes? Híjole, pues es que yo creo que estamos en esa época de transición en donde ahorita apenas nos están permitiendo entrar a las escuelas con las niñas, con los niños, hablar mucho de sexualidad infantil, erotismo infantil, que las chavas en la adolescencia conozcan perfectamente su ciclo menstrual, para que ellas estén pues responsables, incluir a los hombres, evidentemente, porque los tenemos completamente fuera y el hombre es como que este rollo es de las chavas y no, o sea, es completamente equitativo. Entonces yo creo que desde las adolescencias, desde las infancias, irnos desde allá, que ya existen, o sea, yo trabajo en muchas federaciones, en muchas asociaciones, que ya tenemos muchos programas pues de educación infantil y de educación adolescente, que tú vas y los impartes y a los chamacos les encanta. Todo este rollo es con el objetivo de decir, pues tú tienes el derecho al placer, tú tienes el derecho a elegir cuándo vas a iniciar tu vida sexual, tú tienes el derecho de tener las parejas que tú quieras y tienes el derecho de que cuando hay un problema están estas alternativas. Sí, pero falta mencionar la responsabilidad. O sea, tienes el derecho, pero también tienes una responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad es porque, fíjate, cuando nosotros hablamos de sexualidad, hay un área de la sexualidad que son los vínculos afectivos. Es la palabra más como que nos acomoda a los seres humanos es el amor, y nos hace mucha falta hablar de amor. No estoy hablando de este amor de la mercadotecnia, sino del amor sexual, de que uno tenga la responsabilidad de cuidar su cuerpo y que las mujeres sepan que nadie lo va a cuidar mejor que ellas. Entonces, al final del día, esto de fomentar la masturbación, de que las relaciones sexuales no sean coitales, terminar con este amor paternalista, de que eres mía y estas cosas, eso genera mucho la responsabilidad en las mujeres y en los hombres en consecuencias no deseadas, sea embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual y muchos otros problemas pues que puede haber. Pero esta parte, perdón, esto que dice Alejandro, nada más de la responsabilidad de la que hablamos del embarazo, eso que lo entiendo perfecto. Cuando tú hablas de sexualidad con niños de entrada, ya estás abriendo una puerta que no se abría antes, ¿no? Y que cuando la empiezas a hablar desde chiquitos, porque luego es eso. ¿Cuándo se empieza a hablar? Ya, ¿no? Cada quien a su edad, pero se habla. Claro. Pero esta responsabilidad del embarazo, por ejemplo, ¿no? Que de repente se sigue usando mucho este tema de ¿por qué vas a usar condón conmigo? Pues ¿quién me crees? ¿No? O ¿cómo vas a usar pastillas? Porque si te las cachan en tu casa. O ¿cómo vas a...? O sea, todavía falta, para mi gusto, mucha información sobre la prevención antes de llegar a esta punta del iceberg que hablamos, que es el aborto, que puede traer, como lo decías hace rato, muchas consecuencias emocionales, porque a mí me parece que muchos de los abortos, yo creo que, en mi punto es, no al aborto por presión, ¿no? Al aborto de presión de porque tu papá te exige que abortes, o porque tu pareja te exige que abortes, o porque la sociedad te exige que abortes, porque eso puede generar un problema emocional y de salud mental enorme en un ser humano que lo hace. Entonces, y hay dos cosas, o sea, en cuanto a la responsabilidad, en ese sentido, uno hay como... Tengo que hacer un corte y regresamos con esto, y me gustaría un mensaje final de cada uno para hablar de esto. Cerramos con esta pregunta regresando y luego con la... No pierdas la idea que está... Esta mañana hablando de la interrupción legal del embarazo que cumple 16 años de haberse instaurado en la Ciudad de México. Hay 11 estados, entidades del país donde ya es un hecho, pero faltan muchos más donde 21. No. Y estamos precisamente pues hablando de las opciones, y María Antonieta, alcalde, estaba por decirnos algo antes de concluir. Estaban hablando sobre la responsabilidad, y aquí hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, está la responsabilidad de prevenir un embarazo, que digamos, donde lo vemos es lo ponemos toda la responsabilidad en esa joven, esa adolescente, esa mujer casada y todo, que no, digamos, tuvo un embarazo no planeado, no deseado, cuando en realidad la responsabilidad es social, porque ¿cómo podemos esperar que una adolescente, una mujer pueda prevenir un embarazo si no tenemos educación sexual, si no hay acceso libre a métodos anticonceptivos, si hay esta presión social de la que hablabas? Entonces me parece que como sociedad, si queremos que esa responsabilidad, yo creo que es muy importante que exista, la veamos todos los días, tenemos que dar estas herramientas. Además, en el tema del aborto, me parece que en muchas ocasiones interrumpir un embarazo es la decisión responsable, y eso me parece que es muy importante decirlo, porque pensamos en el aborto, ya este estigma del aborto de quien va a abortar es la chavita adolescente que no se cuidó, y entonces esa chavita es responsable, si no tiene las condiciones para ser madre, es responsable interrumpir un embarazo.
señora de 40 pero la que mayoría, no tenga dinero, ¿no? ¿qué es lo que nos hacen ver también los casos en estos 16 años en Ciudad de México? La mayoría de las mujeres que abortan no son necesariamente, no son menores de edad, la gran mayoría son mayores de edad. Más del 40% de las mujeres que han interrumpido el embarazo en los servicios de ILE en estos 16 años en Ciudad de México son casadas, mujeres que tienen más de un hijo y que de manera responsable dicen, en este momento no puedo tener otro hijo. Entonces me parece que el aborto, interrumpir un embarazo, puede ser la decisión más responsable que las mujeres y es una manera de mostrarlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues bueno. Y ese dato me remarca más todavía el tema de, pues mejor que no ocurran esos embarazos no deseados, ¿no? A cualquier edad. Totalmente. Y insisto, sé que ocurren los accidentes y demás, pero en una persona adulta, pues es todavía más Inaceptable, exactamente. Bueno, Olivia un López, último comentario, por favor. secretaria de Salud, gracias. Bueno, la Ciudad de México, una ciudad de libertades, de derechos, fue pionera en este servicio, que ahora es un servicio integral, gratuito, y que permite que las mujeres que lo decidan de manera informada tengan un acompañamiento, tengan una garantía de hacer el procedimiento en las mejores condiciones y que también tengan la certeza de que va a ser una intervención médica, psicológica de calidad. Entonces, apuntala un derecho, el derecho a la salud, el derecho a decidir, el derecho a vivir una vida libre de violencia y en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, nuestro mensaje es una serie de actividades preventivas para evitar embarazos no deseados, no planeados, pero tenemos la opción de la interrupción legal del embarazo para cuando eso no funcionó por la razón que sea, se haga en las mejores condiciones. Gracias, doctora Nadine. Bueno, decir que estamos en una ruta de despenalización del aborto en nuestro país. Hay 11 estados que en los últimos 2 años han despenalizado el aborto, que hay lineamientos de la Secretaría de Salud que garantizan que los abortos sean seguros, tengan este abordaje integral, porque como bien se decía, hay razones en todo el país para interrumpir legalmente el embarazo, que son la violación, el peligro de muerte de las mujeres y diferentes razones. Son derechos sexuales y reproductivos, son parte de todos los derechos humanos de las mujeres y que tenemos que garantizar, algo que hablábamos en el corte, cambiar esta mentalidad, esta idea falsa de que hombres y mujeres no somos iguales, ¿no? Esta idea radical del feminismo de que somos iguales y que en ese sentido tenemos que trabajar por una educación sexual integral, tenemos que hablar con los hombres sobre su responsabilidad, tenemos que asegurarnos que las mujeres y los hombres jóvenes pueden vivir su sexualidad de una manera responsable, con información, con acceso a servicios, y en eso estamos trabajando. Muy bien. Gracias, Nadine. Está también con nosotros María Antonieta Alcalde. Quiero decir, 16 años, sin duda, una de las políticas públicas más exitosas en materia de salud en México. 0 muertes maternas en estos 16 años, una reducción del 80% en las mujeres ingresadas por abortos mal practicados. Y todavía quedan retos. Yo hablaba del Tendría. Me parece que Ciudad de México ha sido la vanguardia en materia de derechos sexuales y reproductivos y hoy queda la brecha de sacar el aborto del Código Penal y regularlo en las leyes de salud donde siempre tendría que haber estado. Y la otra brecha es acercar los servicios de salud a las mujeres. Los servicios de aborto son servicios que se pueden gestionar en casa. Se toman el medicamento, misoprostol, mifepristone, y pues la mayoría de las mujeres, incluso que van a los servicios de salud de Ciudad de México, terminan su procedimiento en casa de manera segura. Entonces hay una potencia enorme para servicios de telemedicina que le acerquen los servicios a su casa a las mujeres y bueno, en eso estamos trabajando con la Secretaría de Salud y esas son las brechas, pero sin duda mucho que celebrar en estos 16 años. Gracias, Juan Antonio, como terapeuta pues sexual, educación, médico. Yo lo que pido es que nos abran las puertas en las escuelas, también para los papás de los adolescentes y los hijos y las mamás, pues que nos permitan hablar pues de todos los detalles, les llamo yo, de la sexualidad, porque sí, hablar de reproductividad es importante, pero como todo esto, el problema, creo yo, uno de los problemas bases es que esto
atraviesa el filtro de lo erótico, del placer sexual. Entonces, como todo esto nace del placer, porque es tener relaciones sexuales placenteras, pues bueno, hay que hablar de placer. El placer es un derecho humano, hay que hablar de placer, de erotismo, pues como para poder tenerlo pues, de forma responsable y placentera, pues. Todo el cuerpo está hecho para sentir placer. Incluir a los hombres también. Totalmente. Muy bien, gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Gracias. Israel Lorenzana, ¿qué?